Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Juárez López y presentaré los aspectos más importantes del método de arranque estatórico por resistencias. El arranque de un motor eléctrico se define como el régimen transitorio en el que se eleva la velocidad del mismo desde el estado de motor detenido hasta el de motor girando, a la velocidad de régimen permanente. En el intervalo de tiempo en que se presenta el arranque, el motor puede estar sujeto a un consumo elevado de corriente, un alto par y sobrecalentamiento de sus componentes. Para reducir las corrientes, el par y el sobrecalentamiento en el momento de la puesta en marcha de un motor, se emplean métodos especiales de arranque, según que la máquina tenga su rotor en forma de jalo de ardilla o con anillos. Consiste en arrancar el motor a tensión reducida mediante la conexión de resistencias en serie con los devanados. Una vez estabilizada la velocidad, las resistencias se desconectan y el motor se acopla directamente a la red. Para controlar la operación, normalmente se suele utilizar un contactor temporizado. Durante este tipo de arranque, el acoplamiento de los devanados del motor no se modifica. Por tanto, no es necesario que los dos extremos de cada devanado lleguen a la placa de bornes. El valor de la resistencia se calcula con base al pico de corriente que no se debe superar durante el arranque, o al valor mínimo del par de arranque necesario, teniendo en cuenta el par resistente de la máquina accionada. Calcularemos el valor de la resistencia con la siguiente expresión. La resistencia por fase en ohmios es igual a 0.055 por la tensión de la red en voltios sobre la intensidad nominal del motor. A la hora de calcular las resistencias, se tendrá en cuenta el número de arranques por hora y el tiempo de arranque. Normalmente se calcula la resistencia para 5 arranques por hora y 8 segundos de tiempo de arranque. Durante la fase de aceleración, con las resistencias conectadas, la tensión que se aplica a los bornes del motor no es constante, equivale a la tensión de la red menos la caída de tensión que tiene lugar en la resistencia de arranque. La caída de tensión es proporcional a la corriente absorbida por el motor, dado que la corriente disminuye a medida que se acelera el motor. Sucede lo mismo con la caída de tensión de la resistencia. Por tanto, la tensión que se aplica a los bornes del motor es mínima en el momento de arranque y aumenta progresivamente. Las resistencias se ajustan para conseguir una reducción de voltaje nominal al 70%. Este arranque se utiliza en motores de hasta 25 caballos de fuerza. Este tipo de arranque es apropiado para máquinas cuyo par resistente crece con la velocidad, por ejemplo los ventiladores. Mediante un pulsante, el motor arranca en el sentido horario alimentado por las resistencias de arranque. Después de 5 segundos, se puentean las resistencias de arranque y el motor pasa a la condición normal de operación. Luego de 60 segundos de funcionamiento, el motor se apaga, descansa 10 segundos y arranca en sentido antihorario, para funcionar durante 30 segundos y apagarse definitivamente. El motor también se apaga en cualquier momento mediante un pulsador de paro o por activación del relé de sobrecarga. Si por alguna razón no se conecta el contactor que puentea las resistencias de arranque, se corre el riesgo de que se quemen, debido a que no son para funcionamiento continuo. Para protegerlas, utilice otro temporizador que desconecte todo el circuito si el contactor que puentea las resistencias no ha operado en un tiempo de 7 segundos. En la curva de velocidad contracorriente
nos podemos dar cuenta que la corriente de arranque está alrededor de 4.2, 4.5 del valor nominal, viendo que la curva punteada es la correspondiente al arranque directo. Como arranca en tensión reducida, desarrolla un par electromagnético suficiente para que la velocidad vaya creciendo. Va a ir creciendo con una tendencia similar al del arranque directo. Una vez que se logra un 85% de la velocidad nominal, se conecta en directo para que las resistencias queden canceladas y se alcanza un pico, pero ya es un poco menor al que por ejemplo al de estrella delta, y al llevar ya una cierta inercia pues le cuesta un poco menos. Para esta curva es un poco similar. Como reducimos el par alrededor de 0.75 veces el valor nominal, pues se desarrolla un par suficiente para que rompa la inercia, y al alcanzar algún valor cierto valor de la velocidad, con el paso de la conexión de las resistencias al paso directo, se aumenta considerablemente el par. Ahora vamos a mencionar las ventajas y desventajas de este tipo de método de arranque. Entre las ventajas, como primer punto, mencionamos el paso a voltaje nominal se realiza sin ninguna interrupción. El torque de arranque aumenta progresivamente durante la aceleración del motor. Bueno, este arranque es configurable y por consecuencia se puede escoger la corriente de arranque. El arranque que genere suave debido a que la velocidad aumenta en tramos y la alimentación es continua, evitando cortes para motores entre 25 HP. Entre las desventajas podemos mencionar los siguientes: consumo de energía en el resistor durante el arranque. A igual torque de arranque, la corriente pico es mayor que al utilizar arranque por autotransformador. Se limitan a cortos periodos de arranque. Su costo es elevado. El par de arranque es muy pequeño. Se limita a cortos periodos de arranque y tienen una gran pérdida calorífica. Ahora pasamos a mencionar las consideraciones a tomar para este tipo de arranque. Como primer punto, el resistor se dimensiona para funcionar en el tiempo de arranque. No son diseñados para servicio continuo. El contactor de arranque se dimensiona para la corriente nominal multiplicada por el factor de reducción. El contactor de línea se dimensiona para la corriente nominal del motor, y el relé térmico se ajusta a la corriente nominal del motor. Ahora procedemos a presentar un tutorial de cómo representar este método de arranque. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordán Ibrahim y en este apartado veremos la simulación del arranque estatórico por resistencias. Primeramente iniciaremos con la alimentación trifásica, ya que estamos trabajando con un motor trifásico. Posteriormente colocamos lo que es el disyuntor. Y bueno, el disyuntor es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando ocurren fallas de aislación en un equipo o instalación eléctrica. Más que nada, su principal objetivo es la seguridad de las personas, evitando que las mismas puedan ser afectadas al entrar en contacto con el equipo en falla.
Después haremos uso de unos contactores, ya que se sabe que una forma de limitar la intensidad de arranque es acoplando resistencias en serie con la línea de alimentación al estator. Una vez arrancando, retiraremos las resistencias poniéndolas mediante los contactores que se acaban de colocar. De ahí procederemos a poner las resistencias, y cabe mencionar que estas resistencias deberán ser de potencia, resistencias de potencia, no como los de circuitos de electrónica, no, para nada, sino que sean capaces de resistir el calentamiento que se va a producir. Después vamos con los relés térmicos, los cuales son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas y débiles y prolongadas, y pues esto más que nada nos va a garantizar optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anormales, y también el poder seguir explotando la máquina y las instalaciones sin una parada imprevista. Para calcular el valor de la resistencia será en base a la siguiente expresión, se las voy a estar poniendo en pantalla, donde R es la resistencia por fase en ohmios, U la tensión de la red en voltios, y subíndice N, intensidad nominal del motor en amperes. A la hora de calcular las resistencias hay que tener en cuenta el número de arranques por hora y el tiempo de arranque. Normalmente se calcula la resistencia para 5 arranques por hora y 8 segundos de tiempo de arranque. La intensidad media de arranque tendrá un valor de 4.5 veces la intensidad nominal, y el par de arranques se reducirá por debajo de la mitad del arranque en conexión directa. Cabe mencionar que una ventaja con respecto al arranque estrella-triángulo es que no se van a producir cortes de tensión en el momento de eliminar las resistencias estatóricas, o sea, sé que no vamos a tener problemas transitorios a lo largo. Una vez hecho el circuito de potencia, vamos a realizar lo que es el diagrama de control. Este diagrama es muy fácil de comprender si se tiene un conocimiento previo de lo que es ladder en cuestiones de PLC. Iniciaremos colocando primero lo que es nuestra alimentación y lo que es el común o la tierra, para después agregar lo que es un disyuntor asociado al disyuntor que está en nuestro circuito de potencia, el cual está llamado como D, me parece. De ahí procederemos a agregar lo que serán nuestros botones, el de arranque y el de paro. El de arranque pues será normalmente abierto para que cuando este sea apretado pues me cierre el circuito y fluya la corriente. El de paro pues tendrá que ser normalmente cerrado, ya que si algo ocurre o queremos desear parar, tendremos que apretarlo y este me abrirá el circuito, limitándome la corriente. Para que esto fluya continuamente pues necesitaremos de un enclavamiento, el cual se realizará mediante una bobina que estará asociado hacia el contactor KM1, que pues además de realizarme el enclavamiento en el circuito de potencia, lo que me hará es que pueda fluir la corriente hacia las resistencias previamente calculadas. Además, bueno, también agregaremos lo que es un contactor térmico, lo cual esto es que si hay una sobrecarga o alguna anomalía, este se abrirá cortándome la corriente y evitando que haya algún problema.
Este estará asociado con el nombre de relé, que fue el que le puse al relé térmico. Muy creativo. Después procederemos a conectar con un cable de fase. Y cabe mencionar que aquí se utilizará para conectar la parte final. El común será con un cable neutro, ya que si no, CADESIM no funciona, no lo ejecuta. Ya después se corrigió y ya verán. Si bien ya lo había mencionado, en este tipo de arranque tenemos que conmutar entre la corriente que pasa entre las resistencias a quitar las resistencias tal cual, pero esto no lo podemos hacer manual. Así que para este caso pues se usará lo que es un temporizador a la desconexión, y este estará accionado por nuestro primer contactor, que es el KM1. Una vez conectados el contacto y el temporizador, agregaremos otros contactos, uno asociado hacia lo que es el relé térmico por cuestiones de si hay alguna anomalía, ya lo había mencionado. Otro asociado a lo que es mi temporizador, ya que una vez transcurrido ese tiempo, el tiempo de arranque, que por lo normal son 8 segundos, me activará una bobina, el cual está asociado a KM2, lo cual esto al cerrarse me conmutará entre la corriente directa y la corriente que va hacia las resistencias. Y para finalizar vamos a agregar lo que serían dos LEDs para ver el comportamiento de nuestro arranque, el cual va a ser uno verde y uno rojo. El verde me va a estar indicando que todo está bien y el rojo que todo está mal. El verde va a estar condicionado principalmente por los contactores KM1 y KM2, y el rojo va a estar condicionado por el contactor asociado a lo que es mi relé térmico llamado relé, el cual se activará solamente si el relé técnico haya alguna anomalía o un sobrecalentamiento. Y posteriormente pues veremos lo que es el funcionamiento. Bueno, una vez ya acabando esto, ponemos en marcha, le damos play y vemos, tenemos que activar primeramente el disyuntor y vemos cómo la corriente fluye, pero todavía no está accionada porque está condicionada, recordemos, por nuestro botón de inicio. Lo apretamos y veamos que ya inicia el enclavamiento, la bobina y el temporizador, lo cual ya una vez terminado el tiempo pues conmuta, como ya habíamos dicho, a lo que es de las resistencias a ponerme la corriente directa, y entonces enciende lo que es el LED verde, por lo que indica que todo está bien. Ahora veamos en acción lo que es el LED rojo, el cual nos va a indicar que hay alguna anomalía. Lo vamos a activar mediante dándole clic a lo que es el relé térmico, y que haciendo la simulación de que hubo alguna alteración o alguna sobrecarga o alguna anomalía, y como verán pues se acciona, y lo que significa que está bien. Y con eso concluimos esta parte.